Nosotros somos el grupo 5. El tema es Generalidades de la familia ISO 27000. Los integrantes del grupo son los que puede ver en pantalla. ¿Qué es seguridad de la información? Se entiende por seguridad de la información como el conjunto de medidas preventivas y reactivas que permiten resguardar y proteger la información. La seguridad de la información engloba un conjunto de técnicas y medidas para controlar todos los datos que se manejan dentro de una institución y asegurar que no salgan de ese sistema establecido por la empresa. Posee tres cualidades principales, las cuales son crítica, valiosa y sencilla. En la práctica, la seguridad de la información representa un gran desafío para las organizaciones, especialmente si tenemos en cuenta los grandes volúmenes y la variedad de tipos de datos que se generan, almacenan, envían y reciben a diario, así como la complejidad de los actuales entornos informáticos. Las soluciones de seguridad de la información facilitan el tratamiento adecuado de los datos y ayudan a las organizaciones a cumplir las normativas de cumplimiento mediante la gestión y el control de la información, tanto en reposo, en uso o en tránsito. ¿Qué es la seguridad informática? La seguridad informática consiste en asegurar que los recursos del sistema de información de una empresa se utilicen de la forma que ha sido decidido y el acceso de información que se encuentra contenida. Los activos de información son los elementos que la seguridad de la información debe proteger, y son tres. La primera es la información, la segunda son los equipos y por último serán los usuarios. Recordemos que la información es muy valiosa para la empresa, por ende tiene que tener esa información salvaguardada porque quieras o no, esa información no puede estar en cualquier parte, solamente en la empresa. Los equipos son bastante importantes porque debemos de protegerlos de algún malware o virus que pueda ser perjudicable para la empresa. Y por último, los usuarios. Recordemos que los usuarios deben de tener toda la información confidencial que tengan a su disponibilidad y que no salga de la empresa misma. ¿Cuál es la diferencia entre seguridad de la información y seguridad informática? La seguridad de la información es un conjunto de medidas preventivas y reactivas orientadas a proteger la información, las personas y los procesos de una organización contra los riesgos, amenazas, vulnerabilidades e impactos negativos que podrían atentar contra el negocio. Aquí se toman en cuenta las medidas organizativas, legales y técnicas, con el objetivo de garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Mientras que la seguridad informática es un conjunto de medidas protectivas para un sistema informático. Con ellas se impide el acceso y las operaciones no permitidas sobre un sistema informático o red de equipos, lo que conlleva a prevenir daños sobre la información, el hardware o software de una organización. Entonces, a modo de resumen, la gran diferencia es que la seguridad informática atiende a la protección de instalaciones informáticas, hardware, y de la información en medios digitales, software, mientras que la seguridad de la información protege toda la información independientemente del medio en el que se encuentre, garantizando principalmente la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos. En este sentido, la seguridad de la información abarca a la seguridad informática. ¿Por qué es necesaria la seguridad de la información? La importancia de la seguridad informática radica en que muchas de las acciones de nuestro día a día dependen de la seguridad informática, a lo largo de toda la ruta que siguen nuestros datos. Un intruso puede modificar y cambiar los códigos fuente de los programas y también puede utilizar tus imágenes o cuentas de correo electrónico para crear contenido perjudicial, por ejemplo, imágenes pornográficas o cuentas sociales falsas. Por lo tanto, es necesario proteger tu equipo y eso hace que sea necesaria y muy importante todo lo que es la seguridad informática.
¿Qué es el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información? Para entender más a profundidad en qué consiste un SGSI, debemos partir de la definición dada por el estándar internacional ISO 27000, el cual nos dice: un SGSI consiste en el conjunto de políticas, procedimientos y directrices junto a los recursos y actividades asociados que son administrados colectivamente por una organización, en la búsqueda de proteger sus activos de información esenciales. Dicho esto, podemos decir que en esencia son un conjunto de principios o procedimientos que se utilizan para identificar riesgos y definir los pasos de mitigación de riesgos que deben llevarse a cabo. Este garantiza que las empresas tomen medidas sistemáticamente para mantener seguros los datos y la información. Puede ser cualquier tipo de información, como datos de clientes, procesos internos o detalles de pago. ¿Es responsabilidad de la unidad informática la implementación de un SGSI en la empresa? Sistema de gestión de la seguridad de la información. A pesar de que muchos de los activos de una organización están almacenados dentro del equipo informática y que muchas de las vulnerabilidades que ponen en riesgo la información también estén concebidos dentro del equipo informático y que además muchos de los controles que implementan tendrán efecto dentro de la unidad de sistema informático, la implementación del SGSI es responsabilidad de la gerencia. Esto debido a que muchas de las vulnerabilidades de seguridad que va a enfrentar la organización no están dentro únicamente de la unidad informática. En el siguiente punto les hablaré sobre los conceptos básicos. El primero es los activos, que representan los bienes, derechos y otros recursos controlados económicamente por la empresa, como por ejemplo el equipo o maquinaria. El siguiente es la vulnerabilidad, que es la debilidad existente en un activo que puede ser utilizada para comprometer la seguridad. Por ejemplo, podría ser que no se apliquen políticas de gestión de contraseñas en el área informática. El siguiente sería la amenaza, que hace referencia a la explotación de una vulnerabilidad o falla que se utilizan para afectar la operatividad de la empresa. A partir de esta política que no se aplica, el personal podría ingresar a recursos que no le competen. Y tenemos también el riesgo, que es definido como el potencial de pérdida o daño cuando una amenaza detona una vulnerabilidad. A partir de esta obtención o acceso de recursos, podría eliminar o modificar la información, afectando así a la entidad. Gestión del riesgo. Es el proceso que tiene como objetivo identificar, analizar y cuantificar las probabilidades de pérdidas y efectos ante un desastre. El impacto es la consecuencia planeada o no prevista de una determinada actividad. Los incidentes de seguridad informática. Estas son las ocurrencias de uno o varios eventos que atentan contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. Ejemplos de aplicación de conceptos. En el año 2018, Facebook destacó en los aspectos de seguridad y privacidad por sus graves incumplimientos en su deber de proteger los datos de los usuarios, su intimidad y privacidad. Una empresa consultora tuvo acceso no autorizado a datos e información privada de hasta 87 millones de usuarios. Fue seguido de un hackeo que se convirtió en el error de seguridad más grave en la historia de la compañía, comprometiendo la información personal de hasta 30 millones de usuarios. En este caso, el activo que se vio comprometido fue la seguridad en la información. La amenaza, el robo de datos personales, la vulnerabilidad es el sistema de seguridad que no fue implementado correctamente. El riesgo es el filtrado de información confidencial de todos los usuarios involucrados en la red social. La gestión de riesgo, aplicar medidas de seguridad y reglas que beneficien la privacidad del usuario. El incidente de seguridad en la información es el acceso intrusivo a los datos personales de los usuarios y el impacto es alto. Otro ejemplo de aplicación es el de un desastre natural. La caída de un rayo directo cercano a una línea de red eléctrica produce diversos efectos en dichas líneas, que provocan una sobretensión sobre las mismas y un aumento de potencial de la tierra a la que están conectadas, causando cortocircuitos en lugares cercanos, afectando los dispositivos electrónicos. Para este caso se tiene que la amenaza sería una tormenta eléctrica. La vulnerabilidad sería el fallo en las medidas de seguridad antidesastres naturales. El riesgo
es la pérdida de los datos al arruinarse los servidores. En la gestión del riesgo es realizar respaldos periódicos y estar muy bien equipados con dispositivos UPS para que distribuyan mejor la energía por cualquier cortocircuito. El incidente de seguridad en la información es la pérdida total del activo y se tiene que su impacto sería alto. Planes de tratamiento. Es la parte más compleja de la implantación de la norma ISO 27000. El objetivo fundamental es evaluar las posibles acciones que se deben tomar para mitigar los riesgos existentes, teniendo en cuenta los criterios de aceptación de riesgos definidos por la entidad. A la vez, la evaluación de riesgos es un paso muy importante al comienzo del proyecto de seguridad de la información, porque en él se establecen lo que son las bases para la seguridad de la información en la compañía. Su propósito básicamente es definir de forma exacta quién va a implementar cada control, cuándo y con qué presupuesto cuenta. No todos los riesgos tienen el mismo origen, se debe enfocar en los más importantes, los llamados riesgos no aceptables. Existen 4 opciones que puede escoger para mitigar el riesgo no aceptable. Número 1. Aplicar controles de seguridad obtenidos para disminuir el riesgo. Número 2. Transferir el riesgo a otras personas. Número 3. Evitar riesgos al detener la ejecución de la actividad que genera un elevado riesgo. Y número 4. Aceptar el riesgo. Familia ISO 27000. La Organización Internacional de Normalización ISO define la serie de normas ISO 27000 como guías de referencia útiles para la implantación, mantenimiento, auditoría y certificación de los sistemas de gestión de la seguridad de la información. Los rangos de numeración reservados para esta serie van de 27000 a 27019 y de 27030 a 27044, finalizando con la norma 27799 para completar un total de 36 normas en la actualidad. Para entender un poco mejor, veamos algunas normas. Por ejemplo, la ISO 27000 contiene el vocabulario en el que se apoyan el resto de normas. Es similar a un diccionario que describe los términos de la familia. La 27004 describe una serie de recomendaciones sobre cómo realizar mediciones para la gestión de la seguridad de la información. Define cómo configurar métricas, qué medir, con qué frecuencia, cómo medirlo, etc. La 27007 es una guía para auditar SGSIs. Establece qué auditar y cuándo, cómo asignar los auditores adecuados, la planificación y la ejecución de la auditoría, etc. La 27040 es una guía para la seguridad en medios de almacenamiento. También tenemos algunas normas que aún están en desarrollo, como por ejemplo la 27045, la cual cubrirá procesos de seguridad y privacidad en sistemas de Big Data, y la 27071, que recomendará controles de seguridad para establecer conexiones confiables entre dispositivos y servicios en la nube. La norma ISO 27002, controles ISO 27002. La norma ISO IEC 27002 proporciona recomendaciones de las mejores prácticas en la gestión de la seguridad de la información a todos los responsables en iniciar, implantar o mantener sistemas de gestión de la seguridad de información. También el objetivo que persigue esta norma es que la organización conozca de forma precisa todos los activos que posee, y esta información es muy importante ya que la toma en cuenta para la admisión de riesgos. El estándar clasifica los controles como físicos si se trata de objetos físicos, las propiedades de seguridad de la información como confiabilidad, disponibilidad e integridad, personas si se refiere a individuos y tecnológicos si se trata de tecnología. Entre los principales controles agregados a la norma ISO 27002 están la inteligencia de amenazas, la seguridad de la información en la nube, continuidad del negocio, seguridad física y su supervisión, configuración, eliminación de la información, encriptación de datos, prevención de fugas de datos, seguimiento y monitoreo, filtrado web y codificación segura. Gracias por su atención.